vamos a hablar sobre los visigodos. Visigodos. Los godos son pueblos de origen germano que habitaban en el sur de Suecia. Debido a cambios climáticos y tierras demasiado frías y poco provechosas, en las cuales no se podía realizar agricultura, invadieron el Imperio Romano, ya que este tenía sus fronteras debilitadas porque los tres pilares de Roma se encontraban en crisis. Luego de esto se establecen a orillas del Mar Negro, donde se dividen en dos grupos, los ostrogodos, que se quedan en la región del este, y los visigodos, que se desplazan hacia el oeste. Los visigodos fueron la rama de los pueblos godos, pertenecientes a los pueblos germánicos orientales. Estos surgieron de grupos góticos anteriores. Su nombre significa visi, west, que es oeste en inglés, y godos es gothus. Los visigodos, luego de invadir Roma, integraron las tradiciones políticas, económicas, sociales y culturales propias de los pueblos germánicos y de Roma. Y es por esto que al integrar las dos culturas romanas y germanas, se le llaman pueblos romanos germánicos. En el año 415 se origina el reino visigodo cuando se crea el reino de Tolosa. En el 476 fue el fin del Imperio Romano del Occidente. Cuando el Imperio Romano se separa, el rey visigodo anexa algunos territorios romanos en Francia y España. El reino visigodo se expande. En el año 507, los visigodos conquistan la ciudad de Toledo, la convierten en la capital del reino. Los visigodos tienen un reino que se extiende en gran parte de Francia y España. El reino es bien organizado, social, política y administrativamente. Se crea el reino de Toledo después de la batalla de Bouillé, que fue contra los francos. En el año 589 después de Cristo fue la unificación religiosa del reino. El rey Ricaredo se convierte a la cristiandad. Este evento unifica todo el reino visigodo en la misma religión, el catolicismo. Y por último, en el 711, fue la caída del reino visigodo, con la llegada de los musulmanes. Los musulmanes conquistan el reino visigodo y llaman a la región Al-Ándalus. Los visigodos mantuvieron una estrecha relación con Roma, primero con hostilidad, hasta que llegaron a un acuerdo en el año 270. El pacto permitió a los visigodos establecerse en la Dacia en calidad de aliados, es decir, el foedus. Allí se romanizaron. Les permitió la ciudadanía romana a cambio de que le prestaran servicio militar y los niños quedanse como rehenes. Enseguida se vieron maltratados por los romanos, ya que apenas le daban alimentos y en cambio les exigían numerosos tributos. En el 377 estalló la guerra. En el siglo III y el siglo IV se ubicaban a orillas del Mar Negro. Luego aprovecharon las fronteras debilitadas de Roma y firmaron un pacto llamado Foedus. En el siglo VI se ubicaban en parte de la península ibérica. En el año 586 expandieron su territorio hacia toda la península ibérica. Por último, en el año 700 conquistaron parte del sur de Francia. Alarico I fue conocido como el primer gran rey de los visigodos. Él nació en el año 370 y fue coronado rey en el año 395. Pero luego de la muerte de Teodosio, el emperador de la Roma Occidental, en el año 395, sus hijos Arcadio y Honorio decidieron no pagarle más a Alarico I por sus servicios militares. Es entonces que Alarico decide llevar a su ejército a la mismísima Roma.
Cuenta la leyenda que él soñaba con la frase intraris in urbeum, que significa entrarás en la ciudad, lo que lo motivó aún más a invadir Roma. En el camino a Roma, él y su ejército pasaron por muchísimas ciudades, saqueando y cobrando impuestos. Pero tuvo que frenar tras ser atacado por Estilicón, general romano de origen vándalo, que servía a Honorio, que era el emperador romano de la Roma occidental en ese momento. Finalmente, luego de pactos, periodos de paz y periodos violentos, llegan a Roma en el año 411, cuando Alarico quería formar un tratado con Honorio, que era el emperador actual en ese momento, para poder establecerse dentro del imperio, pero este no se lo permitió, así que ordenó saquear y destruir la ciudad. Alarico quería conquistar África, pero lo que le impidió seguir con estas conquistas fue morir de una fiebre. Recaredo fue rey de los visigodos al igual que su padre, Leovigildo. Recaredo gobernó desde el año 586 al 601. En el 589, él hizo del cristianismo la religión oficial del reino visigodo. Las lenguas romances son las mezclas del latín más la lengua bárbaras. Algunos ejemplos de las lenguas romances son la lengua francesa, la lengua alemana, la lengua española y la lengua vasca. El latín se extendió por toda Europa como resultado de la expansión del Imperio Romano, quienes usaban el latín como lengua materna. La religión de los visigodos era el arrianismo, que se había extendido en el Imperio Romano en el siglo IV, aunque no existen enfrentamientos significativos con los católicos que constituían la mayoría de la población hispano-romana. La relación con los judíos fue siempre tensa, aunque al principio del periodo visigodo los problemas eran menores. La conversión al catolicismo llevaría a una mayor discriminación contra los judíos, por lo que muchos de ellos se convirtieron falsamente. Los visigodos eran muy pocos en comparación con la población hispano-romana, por eso aceptaron su lengua, el latín, las leyes romanas y la religión católica. No querían que hubiera ningún enfrentamiento entre ellos, pues los vencerían. Es así que los visigodos adquirieron la cultura romana y también su religión. Entonces se romanizaron y se evangelizaron. Por romanización se entiende la asimilación, muchas veces por la fuerza, de la cultura y las formas de vida romanas por parte de los pueblos conquistados. En el área ibérica, más urbanizada y con formas de organización no muy diferentes de la de Roma, no solo fue más fácil la conquista, sino también su inserción en la civilización romana. La sociedad de los pueblos visigodos se dividía en privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados no pagaban impuestos y se dividían en nobles y clero. Los nobles poseían castillos, grandes propiedades y riquezas. Los clero eran sacerdotes, obispos, monjes o monjas, es decir, que se dedicaban a la oración. Y los no privilegiados pagaban impuestos y se dividían en campesinos, que vivían en aldeas, y artesanos y comerciantes que vivían en ciudades. Las dos principales costumbres de los visigodos eran que hacían ritos y eran muy supersticiosos, es decir, que creían que algunas cosas les iban a dar mala suerte. Los visigodos, en sus migraciones alrededor de Europa, recibieron importantes influencias de los pueblos germánicos, destacando especialmente las influencias en el terreno militar. Número 1 y 2, yelmos. Número 3, testina, que es el yelmo del caballo. Número 4, la cornua, es una trompeta de guerra. Número 5, 6 y 7 es el scutum, escudo
Adraga y Pave se le puede decir. El número 8 es el Baudophorus, que es el estandarte. El número 9, el manuolo, el dardo o la lanza corta. El número 10 es el Baduophorus de caudillo o mesnandero. El número 11 es la lorija, la armadura para defender el cuerpo hecha de escamas o anillas de hierro. El número 12 es el Zoramasco, que es un pespunte construido de fieltro a medida y para resguardo del cuerpo. El número 13A y el 13B es un zoco, zapato a manera de borseo de piel muy dura. El número 14A y 14B son las caligias, armaduras de la parte de la pierna. Número 15, 16, 17 y 18 es la silla de batalla, que había diferentes tipos: la brida, freno y el estribo. El número 19 son las trudes, que es como si fuera una lanza que al final tenía una provista de hierro en forma de una media luna, que era como un gancho. El número 20 y el 22 es la spaza, que es la espada. Las había de varias clases, largas para la caballería y anchas para la infantería. Número 21, el acarma, especie de cuchillo grande que servía para enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Messi también los estudió. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Juja, Vir y Juli que me invitaron a hacer esta entrevista sobre los visigodos, que es un proyecto muy interesante para mí porque se podría decir que ellos son nuestros antecesores, ya que los visigodos se ubicaban en España y los españoles nos conquistaron a nosotros, entonces sin ellos no seríamos la nación que somos hoy en día. Bueno, chicas, muchas gracias por todo y bueno, espero que hayan aprendido mucho sobre los visigodos, que son un pueblo muy importante. Gracias por ver este vídeo y si te gustó, no te olvides de darle manito arriba, ¡pum!, comentar y suscribirte en el botoncito de acá abajo. Pues, y no olviden activar su campanita de notificaciones para que su móvil les avise cuando subiremos otro vídeo. ¡Besos! Acordate de que subimos video nuevo todos los miércoles. ¡Qué emoción! ¡Yuhu! Nos vemos. ¡Visigodo!